Gloria al nombre del Señor. Estamos en los últimos reyes y profetas del reino del norte. Número 7. Y estamos en esta sección donde se menciona el reino del norte, ya con el reino del sur. Ya ahí, ya en estos, tanto en Amós, ya en Amós pues no se menciona tanto, pero sí aquí en Oseas ya hace mención también ya varias veces acerca del reino del sur como en el reino del norte. Entonces, Oseas como Amós son profetas del reino del norte. Eso tiene que quedar claro en las mentes para no confundir una profecía con la otra. O sea, no confundir la profecía que va dirigida al reino del sur con el reino del norte o a la inversa. No confundir la profecía que va al reino del sur para confundirla con el reino del norte. Esto es importantísimo conocer por eso esto. Entonces estos profetas son antes de ser esparcidos los dos reinos. Antes de que se vaya, o sea que ese es el tema aquí, pues, ¿verdad? Ese es el tema que tiene tanto Oseas como Amós. Son antes de ser esparcidos a las naciones. Entonces, este reinado es esparcido a las naciones, ¿verdad? Y como dice la misma palabra, aquí en Oseas 3:4, que es donde estamos meditando en este 3, 4 y 5, aquí lo dice, porque dice la palabra, por muchos días, dice, estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después, dice que es lo que estamos meditando. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios, a David su rey, y tomarán al Señor, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Entonces, y aquí ya en el 5 hay una referencia ya al Señor Jesús. Ya esto pues, del 5 ya es un apunte hacia el Señor Jesús. Porque dice la palabra al fin de los días. O sea, hasta la venida del Señor Jesús. Es el fin de los días. Y a David, dice, su rey. Van a temer a David, su rey, y a su bondad. Ya está mencionando también a David. Y a David, pues ya viene del reino del sur. Pero ya vemos que ya lo está mencionando. O sea, lo que se le conoce la línea davídica. La línea davídica. Esa es lo que nos toca ver más después de esto. Ya tenemos que ver ya del reino del sur, que es la línea davídica. Y también pues estamos viendo
el último profeta, lo que ha hablado también el último profeta del reino del sur, ¿verdad? Porque allá, como aquí ya está hablando de las dos cosas, o sea, al profeta Jeremías. El profeta Jeremías es el último profeta del reino del sur. Y entonces Jeremías también menciona los dos reinos, como hemos venido tomando esa parte de Jeremías. Él menciona los dos reinos, menciona al reino, menciona a Efraín, a Jacob, o casa de Jacob, y Samaria. Cuando la Biblia habla de esto, está hablando del reino del norte. Siempre que los profetas se referían a Efraín, a Jacob, o casa de Jacob, o Samaria, siempre el enfoque está en el reino del norte. Es el reino del norte. Pero aquí nos damos cuenta que ya menciona a David, su rey, que es de donde viene el Mesías. Y ya cuando habla del reino del sur, habla de Judá. Ahí habla también de Judá. O casa de Judá. O David, o casa de David. Cuando se refiere al reino del sur. Pero nos damos cuenta que a los dos reinos, tanto al reino del norte como al reino del sur, los dos pecan. Los dos se salen de la voluntad de Dios. Comenzando desde Salomón. Ya desde Salomón ya viene eso de salirse de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo que hace todo papá con su hijo. Castigarlo. Castigarlo. ¿Verdad? Pero el castigo para los hijos no es para destruirlos, sino para corregirlos. Para que cuando lleguen a grandes, ya vayan formados. Ya vayan formados. Y por eso aquí a Efraín le llama mi niño. No es Efraín, hijo, niño precioso. Habla de un niño, ¿verdad? O sea que va en formación. Entonces, para eso es realmente, pues, el castigo. Cuando el Señor castigó a David, David pasó a otro nivel. Porque ahí lo vemos todo lo que él escribe, David, ya formado David, en formación. Esa es una formación. Entonces ahí, porque la idea de la Biblia en la mente judía es una instrucción, la instrucción de un padre hacia su hijo para bendecirlo, para que sea de bendición, para poder ser bendecido. O sea, esa es la idea. En nosotros, si no te portas bien, te vas a ir al infierno. Esa es la mente de nosotros. Esa no es la mente judía. Esa no es la mente judía. Entonces, por eso es que en esto es donde debemos de enfocarnos. O sea, mantener esa línea, pues. Y no vernos tanto en tanto detalle, que es importante realmente. Es importante ver tanto detalle,
Pero el problema es que si vemos tanto detalle, nos podemos salir pues del pensamiento, ¿verdad? Del pensamiento bíblico. Y cuando hay tanto detalle, la gente pierde el interés, se aburre, pierde el hilo, pues. Y por eso es que la gente no le haya sentido a lo que lea, porque por andar buscando tanto, que es interesantísimo. Definitivamente es, porque Dios no lo dejó por gusto, Dios lo dejó con un propósito. Y eso es lo que desconcentra muchas veces a las personas, que se empieza a hablar muchas cosas, pues que la gente, como dijo una viejita un día, yo mejor hubiera traído un diccionario, dijo, en vez de Biblia, ¿verdad? Porque el predicador se puso a hablar cosas, ¿verdad? Porque hay mucha gente así, ¿verdad? Que quiere llevársela de que sabe mucho y hablar. Y Jesús no, Jesús hablaba lo sencillo. Jesús nunca usó palabras rimbombantes ni nada, sino si el reino de semejante tal cosa, el reino de semejante tal cosa, el reino de semejante tal cosa. Y ahí se fue. Y la gente, como era de su cultura, captaba la idea. Pues. A nosotros no, porque como no estamos en esa cultura, nos cuesta mucho entender. ¿Verdad? Nos cuesta mucho entender. Y como digo, un predicador judío, creyente en Jesús, dijo, el problema con los evangélicos, más que todo se enfocan en los evangélicos, que sabe que nosotros somos los que creemos. Y de él, cuando no entienden, inventan. O sea, ellos dan su definición, digo, ¿no? Porque no entienden. Y es verdad. Es verdad. Digamos, a mí lo que me ha arrojado mucha luz, y un hermano ahí en la iglesia que es corportor, pues, porque él tiene negocio de Biblias y todo, me regaló un día una Biblia del catolicismo. Y esa Biblia es una de las que más me ha ayudado para interpretar esas cosas, porque como los curas estudian, ellos sí estudian, que no lo vivan eso es diferente, pero que lo estudian. Entonces esa me ha servido de mucho para el estudio bíblico. Entonces por eso es que la gente dice, ay, qué aburrido, pero es porque no se entiende, ¿verdad? Que no se entiende. En cambio, si nosotros agarramos esto, dos pueblos, fallan los dos, el Señor los corrige, a los dos los va a corregir, y aquí ya estamos viendo la promesa de restauración. La promesa de restauración para su pueblo. Ya en Apocalipsis los vamos a encontrar como los dos testigos. Y ahí ya los vamos a encontrar como los dos testigos, dando ese mensaje que ellos entendieron aquí. Tanto Judá como Efraín. O sea, ya maduros, pues. ¿Verdad? Ya maduros, vengan a poderlo, lo vamos a encontrar así. Pero si no entendemos esas cosas, no queremos entender el Apocalipsis sin entender esto. ¿Cómo lo vamos a entender? No se puede entender. Entonces, por eso hemos estado viendo a Jeremías también, que es profeta del reino del sur. Por ejemplo, aquí en Jeremías 7, lo que él menciona, 7:13. Hemos estado viendo el 31, el 30 y 31 de Jeremías, que habla de todo eso donde hemos estado meditando anteriormente. Pero aquí en Jeremías 7:13 al 17 dice la palabra. Recordemos que él es profeta del reino del sur. Él dice: ahora pues, dice, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, aunque, dice, os hablé desde temprano, dice, y sin cesar,
¿Por medio de quién? Por medio de todos los profetas que vamos a ver más adelante. Sin cesar. ¿No oíste? Os llamé y no respondiste. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Hablando ya del templo, ¿vale? Este es el Judá. En la que vosotros confiáis. Y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Y aquí viene ya el 15, dice, os echaré de mi presencia, dice, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la congregación de Efraín. O sea que aquí ya los había echado, que es a donde vamos ahorita. Cuando los va a echar, aquí les está advirtiendo en Amós y Oseas. Tú pues, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, dice, o sea, por el pueblo del sur, ni levantes por ella clamor, ni oración, ni que clamara, ni que orara, ni que rogara. Porque no te oiré. Porque no te oiré. Y uno le dijo, no, ya no estés orando por ahí. No ves, dice, lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces ya nos damos cuenta cómo ya él ya está mencionando, como dice, los echaré de mi presencia. También el reino del sur iba a ser echado de su presencia. Como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Entonces nos damos cuenta cómo castigaría al reino del norte y castigaría al reino del sur. A los dos los iba a castigar. Y por eso es que siempre Él está llamando al arrepentimiento. Llamando al arrepentimiento. Hablábamos con mi esposa, le decía ahora ya no hay campañas evangelísticas, ¿verdad? Pero le decía, ponen ahora campañas evangelísticas, pero no predican un mensaje evangelístico. ¿Cuál es el mensaje? Del arrepentimiento. Que la gente deje el pecado, que venga el Señor. Eso no. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿no? Pero no llaman al arrepentimiento a la persona. La persona tiene que tomar una decisión de venir a sentir realmente en su alma que está haciendo mal. Que está haciendo mal, que está de espaldas al Señor y que tiene que volverse a Él. Que ese es el inicio realmente del verdadero creyente. No es solo acepto que este Salvador personal, amén, y ya estuvo y nunca se arrepiente. Nunca nacen de nuevo. No, ellos llamaban al arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta cómo aquí ya él está hablando, Jeremías está hablando de que ellos ya habían sido echados. Como lo hice con sus hermanos, ya lo hice. Así lo voy a hacer con ustedes. Y por eso los llama al arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta cómo les había cumplido lo que les había dicho.
Porque ese es el enfoque de ver cómo Dios cumple su palabra. Y se lo dice también a Judá. Le dice ahí en Amós 6, 7, adelante de donde estamos. También Amós hace mención de esto. Adelante de Oseas está Joel y después está Amós. Y él dice aquí en Amós 6, 7. Ya Amós está diciéndoles a este reino del norte, por tanto le dice, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Irán a la cabeza. O sea que ellos iban a encabezar la deportación. Iban a ser los primeros que iban a ser deportados. Ahora la deportación de ellos, de los otros de Judá, se da aproximadamente más o menos a unos 100 años después. O sea, se ve el reino del norte y se queda solamente Judá con años. Por eso les dice aquí, irán a la cabeza, serían los primeros antes de Judá. Entonces sería la primera deportación a Asiria, como hemos venido viendo, ¿eh? Venían los asirios, y siempre Dios usaba también a los asirios como azote para ellos. Pero para el reino del sur, ellos son llevados a Babilonia, pero no por un tiempo indefinido, sino en un tiempo estipulado, ya por el Señor. Él mismo, pero ahorita dice que van a estar 70 años en Babilonia, bajo Nabucodonosor. Y por eso a Nabucodonosor nadie le llama mi siervo Nabucodonosor. Porque está sirviendo de azote para su pueblo. Por eso le llama a Nabucodonosor, el Señor le llama mi siervo. ¿Cuándo? En el fin de los días. 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 La antesala al reino mesiánico que anunció tanto Jesús. Jesús, el número uno de sus mensajes fue el reino de Dios. Él siempre enfatizó en el reino de Dios. Nosotros enfatizamos que vino a morir en la cruz del Calvario. Que vino a morir en la cruz del Calvario. Él enfatizó en el reino de Dios. En el reino de Dios. Y esto que estamos viendo aquí, como él les dice, el fin de los días es la antesala para el reentrar al reino de Dios. Que se va a dar conforme la Biblia lo va a enseñar. Entonces, ese fin de los siglos que habla ahí, está hablando del fin de este tiempo. De este mundo que nosotros vemos, que fue deshecho por el mismo Señor, por los pecados de los descendientes de Adán y Eva, los antediluvianos. Ya el Señor deshizo todo y volvió todo de nuevo. El Señor deshizo, todo lo deshizo y empezó una nueva creación. Ya esta creación es la que nosotros estamos viendo. Pero al final de este tiempo es esto que estamos viendo, que es nuestro tiempo. Es el final de este tiempo.
Entonces, por eso es que le habla así, que es la antesala al reino mesiánico, que es lo que habla Apocalipsis 20. Ya en Apocalipsis 20 habla acerca de ese reino mesiánico. O sea, el nuevo pacto, el cumplimiento del nuevo pacto que el Señor hará con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él va a hacer ese pacto. Entonces, cuando Él va a venir, Él va a establecer su reino mesiánico, ese reino que habla ahí Apocalipsis 20 de 1000 años. Entonces, ¿dónde lo confirma Él? Aquí en Mateo 26. Porque como hemos venido viendo, es un mensaje para tanto el reino del sur como el reino del norte. Este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aquí en Mateo 26, donde vimos la vez pasada, dice el Señor: y mientras comían, dice Mateo, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, bebed de ella todos. Y estas son palabras del Jesús. Porque les dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahora ya entendemos cuál es el nuevo pacto: la casa de Israel y la casa de Judá. Nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora, dice, no beberé más de este fruto de la vid, o sea, el vino, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Con vosotros, ahí están los discípulos. Están los apóstoles. Se lo beba con vosotros. ¿En dónde lo iba a volver a hacer? Dice: en el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. No allá en el cielo iba a celebrar a ser. No, es aquí que Él va a venir a celebrar esto con ellos. Eso es lo que Él les está prometiendo aquí, en el reino de mi Padre. Y aquí Oseas está hablando ya de la antesala, el fin de este siglo, fin de este siglo. Entonces nos damos cuenta también aquí en Oseas 2:13, en Oseas 2:13, dice la palabra así: 2:13 al 20, dice: y la castigaré por los días en que incensaba los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí,
dice el Señor. Pero he aquí, dice, que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le voy a hablar a su corazón, a esta esposa infiel. Le voy a hablar a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. En los tiempos de su juventud. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Porque salieron con el cántico de Moisés. El cántico. En aquel tiempo, dice. En aquel tiempo. Dice el Señor, me llamarán Ishi. Y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Y nunca más se mencionarán sus nombres. Nunca más. En aquel tiempo, sigue hablando de en aquel tiempo, haré para ti pacto. Y aquí ya estamos hablando de eso que veníamos hablando del reino mesiánico. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra el arco y la espada y guerra. Y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo. Te desposaré conmigo en fidelidad y conoceréis al Señor. Y conoceréis al Señor en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? En el reino, cuando inicie el reino mesiánico. Entonces lo van a conocer porque Él va a venir. Él va a venir a reinar. Y dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo, dice, para siempre. Y el desposorio es como nosotros decimos aquí, la pedida de la novia. A mis hijos cuando se iban a casar me dijeron, quiero que vayas a hablar con ellos. Entonces, para ellos, esa era como nosotros le llamamos la pedida de la novia. Ese era el desposorio, el compromiso, que legalmente ya estaban casados. Una vez se pedía la novia y él le dice, te desposaré conmigo para siempre. Mire la promesa que está haciendo el Señor. Y por eso dice, y me llamarás Ishiles. Me llamarás mi marido. Me llamarás, le dice, mi marido. Él es su marido. Y nunca más me llamarás Baali, mi Señor. Mi Señor. Porque Baal quiere decir poseedor o Señor. Porque dice, quitaré de su boca los nombres de los Baales, los nombres de sus ídolos. O sea, era la manera como se dirigían ellos a Baal.
de una manera, Baal para una cosa, Baal para otra, Baal para otra. Y era lo mismo que se hacía también los judíos con el Señor. En un tiempo ellos le llamaban de una manera, le llamaban de otra, por no mencionar el nombre. O sea, tenían tanto respeto al nombre que le llamaban de otras maneras. Y por eso ellos le llaman el Eterno. Ellos le llaman el Eterno. Nosotros le llamamos Dios porque así nos han enseñado. Pero ellos le llaman el Eterno. Ese es el nombre que ellos le dan. Para no mencionar Yuhei Bajei, que tiene un nombre, pero ellos no lo mencionan por respeto, pues. Entonces le dice, ya no me vas a llamar, ya me llamarás, y si ya no me vas a llamar Señor, por lo cual ni los van a mencionar. Y que se encuentran realmente ídolos en Israel a pesar de que no hay templo. Nunca un judío va a mencionar un ídolo, nunca. Porque aquí lo dice. Y una vez ya va a borrar de su boca, y lo hace el Señor. Lo hace con Judá, que es lo que están ahorita en acción, pues ahí está en Israel. Pero ellos no están postrados ante un ídolo como nosotros. Ellos no, ¿por qué? Porque aprendieron la lección, que solo hay un Dios único y verdadero, único, que no hay otro Dios, sino que es el Dios único. Te desposaré conmigo, le dice, en fidelidad. Te voy a hacer fiel. Te voy a hacer fiel. Y la sembraré para mí en la tierra. La voy a sembrar para mí en la tierra. La voy a sembrar en la tierra. Entonces, ¿cuál era el nombre del primer hijo de Oseas? Israel. El que esparce y el que siembra. Por eso le puso Israel. Y aquí está prometiendo él que les va a cumplir. Cuando Pablo le habla a Timoteo, en segunda de Timoteo, le dice estas palabras. En 2 Timoteo 2:11 al 13 le dice, palabra fiel es esta, palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él. Ellos sabían, ellos eran perseguidos, a ellos los mataban. Nosotros no nos hace nada porque como no creemos como se cree de creer, no tenemos problemas. Pero él dice, si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, dicen, si sufrimos, están las condiciones siempre. Si somos muertos, si sufrimos, también, dice, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y esa es palabra fiel. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Negó Pedro al Señor? Lo negó 3 veces. Pero cuando él le recordó 3 veces cantar el gallo,
El gallo no era gallo así, sino que era un sonido que hacía en ese tiempo para anunciar. Cuando él oyó ese sonido, 3 veces se recordó que lo había negado. Él dijo, yo no lo conozco, y ante la presión, porque esos son huestes infernales. Y el carácter que todavía no había sido formado por el Señor, por Pedro, pero él está en una formación también. Él lo niega y le recuerda. Y él llora, cosa que no hizo Judas. Eso no lo hizo Judas. A pesar de que lo negó, volvió al camino. Y por eso ya de último, ya el Señor resucitado le hace 3 veces otra vez la misma pregunta. Pedro le dice, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas, pero ya procesado. Ya procesado. Un Pedro ya procesado. Y esto es lo que está haciendo el Señor aquí, procesando a su pueblo, llevándolos en un proceso, porque ellos tienen que predicar al mundo, enseñar al mundo que lo dejaron de hacer, pero lo tienen que seguir haciendo, y es lo que están haciendo ahorita también. Pero ya la tercera vez que le dice, Pedro le dice, tú lo sabes todo, le dice. O sea, no te puedo engañar. Tú sabes que te amo, le dice. Apacienta mis ovejas. Es hasta ahí, hasta que tiene el encuentro con el Señor resucitado, que él ya le encomienda a Pedro ese cargo. Y por eso dice, si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, dice, él permanece fiel. Así como le fue infiel la mujer de Oseas, él siguió siendo fiel. A pesar de su infidelidad, él siguió siendo fiel conforme a lo que el Señor le había hablado a Oseas. No es que una persona reciba, porque este texto lo agarra y dice, no es que como Dios es fiel, aunque yo permanezca infiel, Él me va a bendecir porque Él es fiel. Pero si Dios es fiel, demanda que el hombre le sea fiel. Y eso es la enseñanza aquí. Y eso es parte del crecimiento. Por eso ahí en 2 de Samuel 7 nos damos cuenta aquí. Dice la palabra en 2 de Samuel, para concluir solo vamos a leer estos textos. Segunda de Samuel 7, 13 al 17, dice, hablando de David, dice, por el profeta Natán, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre, dice, el trono de su reino, hablando de David. Yo lo voy a afirmar para siempre, el trono de su reino. Yo le seré a él padre, dice, y él me será mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré. Yo lo voy a castigar a David con vara de hombres y con azotes de hijos
de hombres. Pero, ahí está lo importantísimo, ¿eh? Pero, dice, mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl. Como lo aparté de Saúl, porque Saúl también nunca se arrepintió. Al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Mire la promesa de David. Delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿En quién? En lo que leímos de Oseas. En David como rey, hasta el final. Ya aquí está hablando del Señor. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Por eso es que David aparece entre los hombres de fe en Hebreos 11. Allá aparece como hombre de fe, menciona a David y menciona a Samuel, porque le fueron fieles al Señor. Fe es fidelidad. Ellos le fueron fieles a un Dios fiel, ellos le fueron fieles. ¿Fallaron? Sí. Porque Dios no anda buscando gente perfecta, sino anda buscando gente que le sea fiel para tratar con ella. Y por eso es que nos damos cuenta que aparece ahí en Hebreos 11, aparece Samuel y aparece David como hombres de fe, pero no aparece Saúl y aún no aparece Salomón, porque Salomón le falla. Y en cambio aquí nos estamos dando cuenta cómo le habla a David. Si hace mal, lo voy a castigar. Lo voy a castigar. Y eso es la ventaja de David. Nunca se postró ante un ídolo. Nunca buscó cosas oscuras. Nunca. Siempre le fue fiel al Dios verdadero y único. Él no lo cambió por nada. Y por eso ya aquí en el Salmo 101:6, para concluir, ya vemos lo que dice aquí en el Salmo 101. Salmo de David, dice en el Salmo 101. Ya cuando escribe David dice, mis ojos pondré, dice, en los fieles de la tierra. ¿En quiénes está puesta la mirada del Señor? En los fieles de la tierra. Como decimos aquí en Guatemala, los que no se rajen. En los fieles de la tierra. ¿Por qué tiene la mirada en los fieles de la tierra? Para que estén conmigo. Para que estén conmigo. Dice. El que ande, dice, en el camino de la perfección. No dice que sea perfecto, sino dice el que ande en el camino de la perfección. Este me servirá, dice. Este es el que me va a servir. ¿Quién? El que ande en el camino de la perfección. Como decía mi hermana, el que entienda la palabra, la ponga por obra, la haga parte de su vida sin ser perfecto. Así es. Pero va hacia la perfección.
va buscando la perfección, porque Dios va formando en esta persona el carácter que se perdió en Adán. Viene a restaurarlo en estas personas. Por eso que estas personas como David son en pequeño una figura del Señor Jesús. Así como Samuel pequeño, una pequeña figura del Señor Jesús. David como rey, Samuel como sacerdote, Samuel como profeta, Samuel como juez. Tiene 3 cosas del Señor Jesús. Padre, te damos gracias. Damos agradecidos contigo, Señor.